I'm going back to the start. Hola, bienvenidos a Encuentro Celestial. Mi nombre es Nancy Cano y hoy tenemos un tema que yo sé que va a hablar a sus corazones, a sus vidas. El tema de hoy es que Jesús continúa estando en control de todas tus situaciones. No temas. Quédate con nosotros para que puedas ver el consejo de la palabra de Dios y al final vamos a estar orando por tu vida, por tus situaciones y tus peticiones. Recuerdo que cuando venía viajando de Colombia hacia el lugar donde estoy, el vuelo comenzó a tener problemas y bueno, como es normal, todos los pasajeros comenzamos a experimentar ansiedad y temor. Finalmente este vuelo en el que viajaba tuvo que aterrizar de emergencia y recuerdo que mientras el avión volaba descendiendo abruptamente y se sacudía y bueno, todo lo que uno ha visto tipo película, sentí un gran temor en mi corazón, experimenté una cantidad de ansiedad, incluso pensé que podía ser el final de mi vida y recordé una promesa de Dios que Él me había dado mucho antes de viajar, y esa promesa fue lo que pudo activar nuevamente en mí la fe en ese momento. Y dije, en medio de la situación que estábamos viviendo en ese vuelo, este avión no se va a estrellar, Dios lo va a sostener con su mano y vamos a poder aterrizar a salvo, porque Dios ha dado una palabra acerca de mí en medio de mi llegada a este otro país. Y yo sé que Dios cuando habla, Dios cumple lo que dice. Entonces vamos a sobrevivir y finalmente el avión aterrizó. Tuvo un aterrizaje forzoso, pero aterrizó. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que muchas veces en nuestra vida tenemos situaciones muy difíciles, situaciones que traen una cantidad de ansiedad, de temor, de incertidumbre en nuestras vidas, pero que cuando nosotros confiamos en Dios, cualquiera que sea el desenlace de esa situación, hay paz en nuestro corazón. Pues el desenlace de esa historia fue un final feliz. Aterrizamos sin ningún problema mayor, sin pérdidas humanas. Pero ¿qué tal que hubiera sido la situación contraria? Lo importante es que en ese momento Dios me abrazó y me envolvió en una paz que pude experimentar, y cada vez que nosotros tenemos situaciones difíciles, lo que Dios está haciendo es que a través de esa situación está moldeando nuestro carácter, está probando nuestra fe, y esa fe trae a la vez paciencia. Yo quiero leerte en Romanos 5:3 que dice: sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Eso es lo que Dios quiere ejercitar en cada uno de nosotros. Entonces, como titulamos este tema, Jesús continúa estando en control, no temas. Nuestra fe muchas veces es puesta a prueba para que nosotros crezcamos mucho más en la fe y podamos tener esperanza a través de Jesús, y no esperanza en nuestros propios pensamientos, emociones o en lo que otras personas dicen acerca de nuestras circunstancias, de nuestra prueba o dificultad. Quiero invitarte a la palabra de Dios en Marcos capítulo 4 versículos 35 al 40, en donde se nos describe una situación muy difícil que vivieron los discípulos. Ellos estaban estaban acompañando a Jesús, y Él estaba haciendo señales, milagros y liberaciones.
y al atardecer Jesús da una orden de pasar al otro lado del mar de Galilea. Tenía una misión muy importante que cumplir en la ciudad de Gadara. Recordemos que allí Jesús hizo una liberación extraordinaria de un endemoniado gadareno. Pero antes de esto, que los discípulos no conocían hacia dónde se dirigían ni qué iba a ocurrir, Jesús da la orden de que se montaran en la barca y atravesaran. Pero en medio de este viaje, en donde quizá venían conversando acerca de todas las cosas buenas que habían vivido, los milagros que habían visto, las liberaciones que había hecho Jesús, y podían estar en un momento emotivo y de júbilo, se levanta una tempestad, nos describe la palabra de Dios. Y vamos a leerlo para que todos podamos ser ministrados a través de la palabra de Dios, porque eso es lo importante. El que ministra es el Espíritu Santo y no yo con la sabiduría humana. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y esto es precisamente de lo que les estoy hablando. En las situaciones difíciles, Dios está probando nuestra fe. Porque, en primer lugar, Él ya ha dicho algo acerca de nosotros. Ya nos ha dicho que pasemos al otro lado. Ya ha dado este comando, esta orden, y nosotros en obediencia debemos seguir caminando. Allí donde tú te encuentras, si Dios te ha dicho continúa con ese proyecto, continúa con tu empleo, continúa con tus estudios, aún pese a las dificultades que estamos viviendo, continúa con tu vida un poco anormal, claro, por todas las circunstancias y prohibiciones que hay, por llamarlo de alguna manera, preventivas, pero continúa avanzando. Dios no se detiene. Asimismo nosotros, en los propósitos, en los proyectos, en los planes, en todo lo que Dios ha dispuesto, Él quiere que sigamos avanzando, que sigamos caminando por fe. Entonces, en medio de la dificultad, Dios quiere probar nuestra fe y quiere que esa fe vaya a un siguiente nivel. ¿Por qué? Porque vemos que ese es el propósito de las pruebas: mostrarnos que nosotros, en nuestra propia fuerza, nuestra capacidad, autosuficiencia, no podemos salir adelante, que necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús. Así como los discípulos, que eran expertos pescadores, algunos de ellos pues, y estaban acostumbrados a navegar por el mar de Galilea, conocían las tormentas. Ellos necesitaban conocer, que no eran sus propios conocimientos de pescadores, de navegantes, que podían salir a salvo de esa tormenta. Asimismo, nosotros necesitamos entender que en nuestra vida diaria, en las circunstancias que experimentamos a diario, no podemos, bajo nuestra forma de pensar, bajo nuestra propia autosuficiencia, salir de ellas, sino que necesitamos a Jesús. Jesús, que es el que guía, comanda y dirige nuestras vidas, y también el que nos ayuda en toda situación difícil. Vemos que entonces ese es el primer aprendizaje. Necesitamos tener una fe, pero una fe cimentada en Jesús, una fe fuerte,
cimentada en la roca que es Cristo, no en la arena, que son nuestros pensamientos, emociones, lo que los demás han dicho de nosotros, una fe construida a través del intelecto. No, necesitamos cimentarnos en la fe en Jesucristo. Y en segundo lugar, nos quiere mostrar esta palabra que hay diferentes niveles de fe. Recordemos que la palabra nos menciona que cuando ellos se fueron en la barca, también había otras barcas, pero ¿qué era lo que diferenciaba a los discípulos de las otras personas? Las otras personas habían escuchado de Jesús, por eso estaban también siguiéndolo en esas otras barcas. Habían visto los milagros que Jesús había hecho y las liberaciones, por eso estaban allí también, navegando juntamente con él, viendo hacia dónde se dirigía, porque recordemos que las multitudes lo seguían. Y en tercer lugar, vemos que solamente una barca donde iban los discípulos estaba con la presencia física de Jesús. Jesús iba allí con ellos. Las otras personas de las otras barcas habían escuchado de él, lo habían visto a él hacer milagros, pero no lo llevaban a él. ¿A qué te quiero llevar o conducir con eso? A que quizá muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Jesús, hemos leído la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios ha obrado milagros y sanidades en otras personas, quizá también en nosotros mismos, pero no todos tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y eso es lo que marca la diferencia cuando tú y yo nos vemos frente a una dificultad, frente a la adversidad, frente a una enfermedad, a una prueba financiera, familiar, la pérdida de un ser amado, etcétera. Cualquier dificultad que podemos experimentar como seres humanos en esta tierra. La diferencia está en esos tres tipos de personas. Yo quiero que tú comiences a reflexionar un poco en qué grupo de personas estás, en los que han escuchado acerca de Jesús, en los que han escuchado y visto el poder de Dios en sus vidas y en las vidas de otras personas, o en los que han decidido escuchar, experimentar y creer en Jesucristo y lo tienen consigo en su barca, es decir, en su corazón, en su vida. En tercer lugar, nos enseña también la palabra que Jesús siempre escucha. En este caso, Jesús estaba en presencia con los discípulos, 100% Dios, 100% hombre, y él iba allí, pero también en su humanidad, él podía estar experimentando en ese momento cansancio, sueño, y se había quedado dormido. Pero recordemos que Jesús es nuestro mayor intercesor ante el Padre, y él está allí ejerciendo su sacerdocio como sacerdote eterno, intercediendo por ti y por mí, por nuestras necesidades. Así que él no duerme, como de pronto en esta situación se nos describe en la palabra. Él en este momento está atento las 24 horas del día por toda tu vida, atento a tu clamor, a tus oraciones, a tus necesidades. Y cuando los discípulos le hablaron, él respondió inmediatamente e intervino. Asimismo lo hace en nuestras vidas. Puede que esa respuesta no sea inmediata, puede que tarde más de lo que nosotros esperamos, pero tenlo por seguro que será en el tiempo de Dios, en el momento que más lo necesitas, porque Dios conoce nuestros tiempos. Y puede que no sea de la manera que tú lo estás esperando, pero también será de la mejor forma, porque Dios conoce qué es lo mejor para cada uno de sus hijos, para ti y para mí. Recordemos que nuestros caminos no son los caminos que Dios ha definido para nuestra vida, y que Él responde de una manera asombrosa y extraordinaria,
conforme a nuestra fe también. Quizá muchos han abandonado esa oración de hace meses, hace años, pero la palabra de Dios hoy te dice: persevera, continúa clamando y confiando en el Señor, y que pronto vendrá la respuesta a esa petición. Y en cuarto lugar, nos quiere mostrar que la mayor tormenta que nosotros podemos experimentar es la incredulidad. Cuando falta la fe en nosotros, en medio de la dificultad y la angustia, esa es la mayor tormenta, la mayor turbación para el alma humana. El estar lejos de Dios hace que nosotros no podamos ver el bien y la misericordia que Dios tiene y desea para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34:15 que sus oídos están atentos a nuestro clamor. Así que no temas, cree en el Señor de todo tu corazón. No te fíes en tus propias opiniones ni sabiduría humana, sino fíate del Señor, que Él es el que tiene cuidado de ti y de mí. Quiero en esta hora decirte que Dios continúa estando en control, que no temas. Y como dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No desconfíes de la providencia de Dios. Dios está cerca de ti, atento a tu clamor, atento sus ojos a tu dolor, a tu dificultad. Simplemente encomienda al Señor tu camino y Él hará. Nuestra fe necesita ser puesta a prueba, necesita ser ejercitada. Así como nos ejercitamos físicamente, también nuestra fe necesita ser ejercitada para que podamos tener un carácter probado, y ese carácter probado pueda traer esperanza, pueda traer paz a nuestro corazón, pueda dar fruto de fe también, una fe fuerte y fortalecida en el Señor. Así que quiero invitarte para que me acompañes en oración. Señor, te damos gracias por todas las personas que están escuchando esta palabra en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la prueba tú estás escuchando, tus oídos están atentos a nuestro clamor y tus ojos están abiertos para ver también nuestra necesidad de ti. Reconocemos que necesitamos de ti, que sin ti no somos capaces de dar un paso sobre tierra firme. Necesitamos apoyarnos en ti y no en nuestra propia prudencia. Señor, yo te pido que en esta hora tú abraces y ministres paz en los corazones de las personas que estarán viendo este video, que tú traigas esperanza, que tú traigas buenas nuevas a sus corazones, buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de fe y de esperanza en ti, Señor, que eres el único que puedes calmar cualquier tormenta en nuestras vidas. Y como dice tu palabra, después de calmar la tormenta viene la bonanza, viene la paz, viene el experimentar mayor fe, viene la bendición. En medio de esa enfermedad viene la sanidad, en medio de esa desesperación viene la liberación, en medio de esa dificultad económica viene la provisión. Te damos gracias porque tú eres Dios Todopoderoso. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda, Jesús está en control, no temas.